¿Recuerdas cuando ir de compras era toda una aventura familiar? Cuando tu mamá se arreglaba para ir a Salinas y Rocha como si fuera una fiesta, y uno de chamaco se quedaba hipnotizado viendo los aparadores llenos de televisiones y licuadoras que brillaban bajo las luces de neón. Tiendas que olían a piso recién trapeado con pinol, donde las cajeras te conocían por tu nombre y el dueño te fiaba en una libretita de espiral. México tuvo cadenas comerciales enormes, poderosas, que parecían invencibles. Negocios familiares que crecieron durante décadas, que se ganaron el cariño de millones. Pero algo pasó, la ambición les ganó. Quisieron crecer demasiado rápido, apostaron mal, se endeudaron hasta el cuello o simplemente creyeron que el éxito de ayer les garantizaba el de mañana. Hoy vas a conocer 18 tiendas mexicanas de antes que se volvieron demasiado ambiciosas y lo perdieron todo. Algunas quebraron, otras fueron devoradas por gigantes extranjeros y unas cuantas simplemente se desvanecieron como el aroma del pan recién hecho en una panadería que ya cerró. Quédate hasta el final, porque la última historia es la más dolorosa de todas. Salinas y Rocha, pocas tiendas fueron tan queridas en México como esta. Fundada en 1906 en Monterrey por los socios Benjamín Salinas y Joel Rocha, empezó vendiendo muebles y colchones a familias trabajadoras del norte. Con el paso de las décadas se convirtió en la tienda donde la clase media compraba sus primeros electrodomésticos, su refrigerador Acros, su estufa nueva, su comedor de 6 sillas pagado en abonitos semanales. Para los años 70, Salinas y Rocha tenía presencia en casi todo el país. Sus aparadores navideños eran un espectáculo. Los niños pegaban la nariz al vidrio para ver los trenecitos eléctricos y las muñecas importadas. Las familias entraban a curiosear los domingos después de misa, como quien visita un museo de las cosas que algún día podría tener. Pero la empresa quiso competir contra Electra, que estaba creciendo como espuma con su modelo de crédito agresivo para sectores populares. Salinas y Rocha abrió sucursales a lo loco, regaló créditos a quien los pidiera y acumuló una cartera vencida monstruosa. Miles de clientes no pagaban y la cadena no tenía cómo cobrarles. La crisis del 94 les dio el tiro de gracia. En 1999, tras casi un siglo de existencia, Salinas y Rocha se declaró en quiebra. 93 años de historia borrados por querer crecer más rápido de lo que sus piernas aguantaban. Todavía hay gente que recuerda los recibos impresos en papel delgado, el vendedor con cinta métrica al cuello y el letrero de ofertas pegado con diurex en los ventanales. En muchas casas del norte sobrevivieron durante años los muebles comprados ahí, salas forradas en plástico, vitrinas con copas que solo se usaban en Navidad y burós pesadísimos que parecían hechos para durar 100 años. Cuando la cadena cayó, no solo cerró una tienda, se apagó una costumbre, ir a apartar la recámara, pagar en caja y salir con la ilusión envuelta en una nota rosa doblada dentro del monedero. Woolworth, México. Los mexicanos nunca dijimos bien el nombre. Le decíamos Woolworth, Gulgor o simplemente la tienda del lonche, porque lo que más se extraña de Woolworth no eran sus productos, sino su lonchería. Esos banquitos giratorios frente a la barra, los hot cakes con mantequilla, el club sándwich con papas fritas y la malteada de fresa servida en vaso de aluminio. Woolworth llegó a México en los años 40 y durante medio siglo fue parte del paisaje urbano. Estaba en el centro de casi todas las ciudades importantes. En la Ciudad de México, la sucursal de Madero era punto de encuentro obligado. Las señoras iban a comprar telas, botones, hilos y cosméticos baratos. Los estudiantes escapaban de la prepa para comer en la barra. El problema de Woolworth fue doble. En Estados Unidos, la marca ya estaba muriendo aplastada por Walmart y las tiendas de descuento. Y en México nunca supo reinventarse. Siguió con el mismo formato de los años 60 mientras el mundo cambiaba alrededor. Las sucursales se veían viejas, oscuras, detenidas en el tiempo. Para los 90 ya agonizaba. Las últimas tiendas cerraron sin hacer ruido, como un abuelo que se queda dormido en su sillón y ya no despierta. En varios centros históricos quedó el recuerdo de sus vitrinas largas, del mostrador de perfumes y del murmullo de platos chocando en la cafetería. Mucha gente compró ahí sus calcetas escolares, sus libretas de dibujo y hasta regalos del Día de las Madres envueltos en papel brillante. Era una tienda para pasear despacio, sin prisa viendo de todo un poco. Luego llegaron los formatos fríos, veloces, impersonales. Woolworth se quedó mirando ese cambio desde la banqueta y perdió. Se fue una tienda, sí, pero también una forma tranquila de pasar la tarde en el centro con 20 pesos en la bolsa. Comercial Mexicana duele mucho, porque Comercial Mexicana no murió de vieja ni de descuidada. Murió por una apuesta financiera que le salió mal. La familia González Nova fundó el negocio en 1930. Empezó como una tiendita llamada El Paje en el centro de la capital. Con trabajo, visión y décadas de esfuerzo, la convirtieron en una de las cadenas de supermercados más grandes de México. La
Comer, como le decía la gente, era la tienda del barrio que se volvió imperio. Su pelícano verde estaba en todas partes. Sus ofertas de miércoles eran legendarias. Y su sección de mariscos en Semana Santa era peregrinación obligada. Para 2008, Comercial Mexicana tenía más de 200 tiendas. Todo iba bien. Pero alguien en las oficinas corporativas decidió jugar con fuego. La empresa apostó millones de dólares en derivados financieros, instrumentos especulativos ligados al tipo de cambio. Cuando el dólar se disparó con la crisis mundial de ese año, Comercial Mexicana perdió más de 1.500 millones de dólares. De un plumazo. La deuda era impagable. La familia tuvo que negociar durante años hasta que en 2015 vendió todo el negocio a Soriana. El pelícano verde desapareció de las fachadas. Las tiendas cambiaron de nombre. 85 años de historia familiar, de esfuerzo generacional, de recuerdos de millones de clientes evaporados por una apuesta que nunca debieron haber hecho. Y pensar que para muchísima gente la Comer era casi un miembro de la familia. Ahí se compraba el pavo de diciembre, la piñata, el mole en pasta, los romeritos, la bolsa de bombones para la posada y las uvas del 31. En las colonias de clase media, el miércoles de plaza era una pequeña ceremonia. Lista en mano, monedero bien apretado y carrera por agarrar primero la fruta buena. Su caída pegó duro porque parecía una empresa mexicana sólida, seria, cercana. Cuando desapareció el nombre, muchos sintieron algo raro. Como si el barrio hubiera perdido una voz conocida entre tantos anuncios nuevos. Gigante Ángel Lozada Moreno abrió la primera tienda gigante en 1962, en la Ciudad de México. Era un hombre con olfato comercial, de esos que entienden al cliente mexicano porque vienen de abajo. En pocas décadas, Gigante se convirtió en cadena nacional con más de 300 sucursales. Tenía de todo: supermercado, ropa, electrónica, farmacia. Era la competencia directa de Aurrerá y Comercial Mexicana. Pero Gigante cometió un error que muchas empresas familiares mexicanas repitieron. Creyó que podía pelear contra Walmart. Cuando el Gigante de Arkansas llegó a México a principios de los 90, cambió las reglas del juego. Precios más bajos, logística brutal, poder de negociación que ninguna empresa mexicana podía igualar. Gigante intentó resistir. Abrió más tiendas, diversificó negocios, compró la cadena de restaurantes Tox y las cafeterías El Portón. Pero la guerra de precios contra Walmart era imposible de ganar. En 2007, la familia Lozada tomó la decisión más difícil. Vendió todas las tiendas de autoservicio a Soriana por casi 1.700 millones de dólares. Se quedó con los restaurantes y los bienes raíces, pero el nombre Gigante desapareció de los supermercados para siempre. Los locales fueron rebautizados, los uniformes cambiaron, y una generación entera perdió esa tienda donde compraba su despensa del domingo. Muchos recuerdan los carritos metálicos pesados, la música ambiental, el pasillo de juguetes y las promociones de temporada donde uno salía con jabón, cereal y una cubeta de plástico que ni pensaba comprar. Gigante tenía ese tamaño justo que todavía permitía recorrer la tienda completa sin acabar rendido. En algunas sucursales había panadería con olor a bolillo caliente y un área de comida donde te echabas una torta rápida antes de seguir. La venta Soriana fue negocio para la familia, claro, pero para el cliente significó otra cosa. Cambiaron colores, letreros y hasta el ánimo del lugar. Ya no volvió a sentirse igual. Aurrerá, la original, la de verdad. La que inventó el autoservicio de descuento en México. Jerónimo Arango viajó a Nueva York en los años 50 y vio algo que le voló la cabeza. Tiendas enormes donde la gente se servía sola. Tomaba los productos del estante y pagaba al salir. En México eso no existía. Aquí comprabas en la tiendita de la esquina, donde Don P te despachaba todo desde atrás del mostrador. En 1958, Arango abrió la primera Aurrerá en la Ciudad de México. El concepto fue un éxito rotundo. Precios bajos, variedad enorme, autoservicio. La clase media y popular la adoptó de inmediato. Para los 80, Aurrerá, junto con sus formatos hermanos Superama y Bodega Aurrerá, era la cadena más grande del país a través del grupo Cifra. Entonces llegó Walmart. En 1991, Cifra se asoció con los estadounidenses. Al principio parecía un trato entre iguales, pero para 1997, Walmart compró la mayoría de las acciones. Y para 2000, Cifra dejó de existir como entidad independiente. Aurrerá pasó de ser marca propia a ser una submarca de Walmart. El nombre sobrevive hoy en Bodega Aurrerá, pero es como ver a un león enjaulado con collar ajeno. La esencia mexicana se fue. Lo que queda es el cascarón con un logotipo que ya no le pertenece a nadie de aquí. En la memoria de muchos sigue viva la Aurrerá de los letreros hechos a mano, de los pisos claros y del carrito donde se subían los niños mientras la mamá comparaba precios de aceite, arroz y jabón Roma. Era la tienda donde se sentía que el dinero rendía un poco más. También fue una escuela de consumo para un país que estaba dejando atrás la compra al menudeo.
Ahí aprendimos a empujar carrito, a leer ofertas y a llevar lista para no gastar de más. La marca sobrevivió, sí, pero su alma se volvió corporativa, distante, traducida a otra lógica y otro acento. Sears México. Sears llegó a México en 1947 y durante 40 años fue la tienda aspiracional por excelencia de la clase media. Tener una cuenta Sears era señal de estatus. Su catálogo navideño era objeto de culto. Los niños lo hojeaban durante horas, marcando con lápiz los juguetes que querían pedirle a Santa Claus, un ritual de diciembre tan mexicano como las posadas. Las escaleras eléctricas de Sears eran de madera. Subirse en ellas era una experiencia. El olor de la tienda era inconfundible, una mezcla de perfumería, ropa nueva y ese aire acondicionado que en los 70 era un lujo. Las señoras iban a probarse vestidos, los señores a ver herramientas, y los niños directito a la sección de juguetes. Pero Sears intentó estar en todos lados. Abrió sucursales hasta en ciudades donde no tenía mercado suficiente. Mientras tanto, Liverpool y Palacio de Hierro se modernizaban con agresividad, atrayendo al público joven con marcas internacionales y tiendas relucientes. Sears se fue quedando como la tía que sigue usando la misma ropa de hace 20 años. Carlos Slim compró la operación mexicana a través de Grupo Carso, pero ni con todo su dinero logró devolverle el brillo. Cerraron decenas de tiendas. Las que quedan se sienten vacías, como un salón de baile donde ya nadie llega a la fiesta. También pesó mucho que su cliente de siempre cambió de hábitos. La familia que antes iba al centro comercial a pasear, comprar un reloj y comer un helado, empezó a buscar promociones en otros lados y a endeudarse con tarjetas más agresivas. Sears seguía confiando en su nombre, en su historia, en su prestigio. Pero el prestigio por sí solo no llena pasillos. Quedaron rincones muy queridos como la sección de discos, el mostrador de joyería o los perfumes en Navidad. Aún así, la sensación de grandeza se fue apagando. Entrar a Sears hoy todavía mueve recuerdos, pero ya no provoca aquel deseo de estrenar el domingo. Hermanos Vázquez. Si viviste en una colonia popular de la Ciudad de México entre los 70 y los 90, seguro conociste uno. Los supermercados Hermanos Vázquez eran la opción del barrio. Más chicos que Gigante, más surtidos que la tiendita, con precios que la cartera del obrero aguantaba. Los fundaron los hermanos Vázquez Raña, una familia que también tenía intereses en medios de comunicación y otros negocios. Las tiendas estaban en colonias como La Doctores, La Guerrero, Tepito, Iztapalapa. Sitios donde la gente necesitaba comprar barato y cerca. Pero cuando llegaron Walmart, Bodega Aurrerá y las grandes cadenas con sus precios de mayoreo, Hermanos Vázquez quedó atrapado en medio. Demasiado chico para competir en precio, demasiado grande para ser tiendita de barrio. Fueron desapareciendo uno por uno, sin escándalo, sin nota en el periódico. Simplemente un día bajaron la cortina y ya. En sus antiguos locales hoy hay bodegas, estacionamientos o tiendas de ropa china. Pero los vecinos viejos todavía dicen voy al Hermanos Vázquez cuando se dirigen a la esquina donde estuvo. Ahí se compraban las salchichas por paquete, el pan de caja, los frijoles en bolsa y el refresco retornable que sonaba dentro de la caja de madera. Eran tiendas prácticas, sencillas, muy del rumbo. El cliente no iba a pasear, iba a resolver la comida de la semana. Tal vez por eso duele menos en la historia empresarial, pero en la memoria barrial pesa mucho. Una cadena así desaparece, se rompe una rutina doméstica que llevaba años repitiéndose. La señora que iba diario por jitomate y papel de baño ya no encontró su tienda, encontró un local anónimo. Y eso, en una colonia, se siente bastante. Su mesa, Supermercados Mexicanos, Sociedad Anónima, así se llamaba oficialmente, pero todos le decían su mesa y con eso bastaba. Eran tiendas medianas, bien surtidas, con un ambiente que se sentía casi familiar. Estaban repartidas por colonias de clase media de la capital, la Roma, la del Valle, la Narvarte. Entrabas y te recibía ese piso de mosaico brillante, los estantes de metal pintado, las cajeras que te preguntaban por tus hijos. Su mesa intentó crecer, pero el formato de supermercado de barrio tenía fecha de caducidad. Los hipermercados llegaron con todo. Tiendas del tamaño de una cancha de fútbol donde vendían desde lechuga hasta televisiones. Contra eso, su mesa era una bicicleta compitiendo contra un tráiler. Cerraron sus puertas entre los 90 y principios de los 2000. Hoy casi nadie menor de 40 sabe qué fue su mesa. Pero quienes compraron ahí su primer kilo de tortillas recién hechas, su Chocomilk y sus galletas Marías, la recuerdan como se recuerda la casa donde uno creció. Había algo muy de colonia en su mesa. Afuera se estacionaban los bochos. Adentro sonaba una música discretita, y en la caja te topabas al vecino de la esquina con su canasta de mimbre. No tenía la espectacularidad de las grandes cadenas, pero sí una cercanía que hoy casi ninguna conserva. Muchas de esas tiendas estaban incrustadas en la vida diaria de la ciudad. Quedaban junto a la papelería, cerca de la farmacia, a 2 cuadras de la panadería. Cuando desaparecieron, también cambió el ritmo del vecindario.
Hacer la despensa dejó de ser una caminata corta. Se volvió trayecto largo, estacionamiento, filas enormes y prisa. Blanco Industrial en Monterrey. Blanco Industrial fue una institución, tienda departamental regiomontana, orgullosamente norteña, donde las familias compraban desde uniformes escolares hasta el regalo de bodas. Tenía ese carácter recio del norte. Calidad a buen precio. Servicio directo, sin tantas florituras. Los regiomontanos la querían porque era suya. Era parte de la identidad de la ciudad tanto como el Cerro de la Silla o la carne asada del domingo. El error de Blanco fue querer ser Liverpool sin tener los recursos de Liverpool. Abrieron tiendas fuera de Monterrey. Invirtieron en remodelaciones costosas, intentaron competir en un mercado nacional donde los peces gordos ya se habían repartido el pastel. La expansión drenó sus finanzas. Las tiendas fuera del norte nunca pegaron porque nadie las conocía. Poco a poco fueron cerrando sucursales hasta que el nombre desapareció del mapa comercial. En Monterrey todavía hay quien suspira al pasar por el edificio donde estaba la tienda principal. Ahí era el Blanco, dicen, como quien señala la tumba de un amigo. Los sábados había familias enteras recorriendo los pisos, viendo vajillas, ventiladores, vestidos para graduación y camisas almidonadas para el trabajo. En una ciudad acostumbrada al esfuerzo y al orgullo local, Blanco representaba algo muy serio. Era la prueba de que Monterrey podía levantar sus propios gigantes sin pedir permiso. Por eso la caída dolió distinto. No fue solo un mal negocio, fue un golpe al orgullo comercial regiomontano. La gente siguió comprando. Claro, pero ya en tiendas ajenas, con marcas desde fuera y otra manera de atender. Y ese cambio, aunque práctico, dejó una pequeña herida en la memoria del norte. Palacio de Hierro. Este caso es distinto porque Palacio de Hierro sobrevivió, pero estuvo tan cerca del abismo que vale la pena contarlo como advertencia. Fundado en 1891 por empresarios franceses en el centro de la Ciudad de México, Palacio de Hierro fue durante un siglo la tienda más elegante del país. Su edificio de hierro forjado en la calle de 20 de noviembre era una catedral del comercio. Ahí compraban las familias porfirianas sus vajillas de porcelana y sus trajes importados de París. Para los años 90, Palacio de Hierro decidió modernizarse a toda velocidad. Nuevas sucursales enormes, remodelaciones millonarias, campañas publicitarias carísimas. Entonces vino el error de diciembre de 1994. El peso se desplomó, las tasas de interés se dispararon al cielo y Palacio de Hierro quedó ahogado en deuda. Estuvieron a punto de quebrar. Lo salvó Grupo Val, de Alberto Bayers, que inyectó capital y reestructuró la empresa. Palacio de Hierro renació, sí, pero dejó atrás su identidad centenaria. Hoy es una tienda de lujo para un nicho muy específico. La clase media que antes entraba a curiosear ya ni se acerca. Se salvó, pero a un costo altísimo. Ya no es la tienda del pueblo elegante. Es la tienda de los que pueden. Quien entró al viejo palacio del centro recuerda otro ambiente. Ascensores con botonera de metal, mostradores impecables, guantes blancos en ciertas secciones y ese silencio raro de tienda fina donde hasta uno hablaba más bajito. Aún así, mucha gente iba aunque fuera a mirar. Ver era parte del paseo. La ambición de convertirlo en emblema absoluto del lujo terminó por alejarlo de un público que también lo sentía suyo. Sobrevivió como negocio, y vaya que sobrevivió bien, pero se volvió más distante, más exclusivo, más frío. El viejo encanto de tienda elegante pero todavía alcanzable se fue perdiendo entre marcas carísimas y pisos relucientes. Suburbia Liverpool creó Suburbia en 1970 pensando en un público joven y popular. Era la hermana accesible, la que vendía ropa de moda a precios que un empleado de oficina podía pagar. Y funcionó. Suburbia se llenó de familias, de adolescentes buscando su primer pantalón de mezclilla de marca, de mamás comprando uniformes y ropa interior al 3x2. Pero Liverpool nunca estuvo seguro de qué hacer con Suburbia. En 1997 la vendió a Walmart, pensando que no encajaba en su imagen premium. Walmart la operó un tiempo, le cambió el espíritu, la convirtió en algo genérico. Liverpool se arrepintió y la recompró años después. Ese vaivén le costó caro a Suburbia. Perdió identidad, perdió clientes leales. Hoy existe, sí, pero ya no genera la misma emoción. Es como una canción que cambiaron de intérprete 2 veces y terminó sonando a versión de karaoke. Hubo una época en que ir a Suburbia era parte del regreso a clases, de las compras para Navidad o de la búsqueda del pantalón decente para la fiesta de la oficina. Era ropa práctica, vistosa, a meses y con promociones que hacían respirar a la economía familiar. Muchas primeras chamarras, primeros vestidos de quinceañera económicos y primeras camisas para entrevista salieron de ahí. Cuando la marca empezó a cambiar de manos y de tono, el cliente lo sintió enseguida. La tienda seguía siendo útil, pero ya no tenía personalidad. Pasó de ser una opción con carácter propio a verse como una pieza más del centro comercial.
Benavides Farmacias. Benavides nació en 1917 en Monterrey. Durante más de 80 años fue la cadena de farmacias más grande de México, la farmacia de confianza, donde el boticario te conocía, te recomendaba el jarabe correcto y hasta te fiaba la medicina cuando andabas corto de dinero. Benavides creció con disciplina durante décadas, pero en los 92,000 la competencia se volvió feroz. Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, farmacias similares, todas creciendo como hongos. Benavides respondió abriendo sucursales a velocidad suicida. Cientos de farmacias nuevas, muchas en ubicaciones que no generaban suficiente venta. La deuda se acumuló, la familia fundadora perdió el control. FEMSA, el gigante regiomontano dueño de Coca-Cola y Oxxo, compró la cadena. Hoy las antiguas Benavides se transformaron en farmacias Giza, Cruz Verde o simplemente cerraron. El nombre Benavides todavía aparece en algunas fachadas del norte, pero es un fantasma. La farmacia de Don Bena, como le decían los viejitos, ya no existe. En muchos barrios del norte la gente iba a Benavides por mucho más que medicinas. Compraba crema Nivea, talco, curitas, pañales, chocolates, pilas y hasta regalo de emergencia para el intercambio. Era una farmacia de confianza y de rutina. También tenía esa sensación de orden y limpieza que daba tranquilidad cuando alguien en casa estaba enfermo. La ambición de crecer por todos lados rompió el equilibrio. De pronto había demasiadas sucursales, demasiados gastos, demasiada presión. El cliente común no veía la deuda, claro, pero sí alcanzó a notar el cambio de ánimo, el servicio menos cercano y la pérdida de identidad en mostradores y anaqueles. Tiendas del Sol. En el norte y occidente de México, Del Sol fue la tienda del pueblo. Ropa económica, zapatos para toda la familia, mochilas escolares, cobijas para el invierno. Todo barato, todo accesible. Ibas con 200 pesos y salías cargando bolsas. Del Sol intentó replicar el modelo Coppel, pero sin la estructura financiera de Coppel. Abrieron tiendas en ciudades donde ya estaba la competencia instalada. Ofrecieron créditos sin tener cómo administrar la cobranza. Y cuando los clientes dejaron de pagar, el castillo de naipes se vino abajo. Las tiendas fueron cerrando o absorbidas por otras cadenas. En algunos pueblos del norte, en las letras descoloridas en la fachada, como un recordatorio de que crecer rápido y crecer bien son cosas muy distintas. Eran tiendas de pasillo angosto, focos blancos y anaqueles llenos de ropa doblada hasta el tope. Muchas familias entraban por una cosa y salían con media quincena convertida en pijamas, calcetines, mochilas y toallas bordadas. Del Sol supo hablarle al cliente popular con promociones sencillas y mercancía útil. Ahí se resolvía el regalo del Día del Niño, la chamarra para el frío y la cobija de tigre que luego aparecía en media colonia. Cuando intentó jugar al gran financiero, se le enredó el negocio, porque una cosa era vender barato al barrio y otra muy distinta administrar expansión, crédito y cobranza al mismo tiempo. Hecali pocos la recuerdan fuera del Estado de México. Pero Hecali fue una cadena de supermercados con alma de familia. El nombre venía de las iniciales de los hijos del fundador. Cada letra era un hijo. Cada tienda era un pedazo de esa familia. Hecali estaba en Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, zona conurbada, colonias de trabajadores, calles donde el camión urbano pasaba cada 15 minutos lleno hasta el tope. Las tiendas eran modestas pero cumplían. Buenos precios, productos frescos, cercanía con el cliente. Cuando las cadenas nacionales pusieron sus ojos en el Estado de México, Hecali quedó aplastada. Bodega Aurrerá, Soriana, Chedraui. Todos llegaron con más dinero, más productos, más publicidad. Hecali intentó resistir, pero era como un puesto de tacos compitiendo contra una franquicia de hamburguesas gringas. Cerraron. Las iniciales de los hijos del fundador se borraron de las fachadas. La familia que dio nombre a la tienda tuvo que buscar otro camino. Esa clase de supermercados tenía una virtud muy mexicana. Conocía el ritmo del barrio. Sabía qué día se vendía más tortilla, cuándo llegaban los vales, en qué quincena se movía la carne y qué marcas pedía la señora de la unidad habitacional cercana. No era un negocio frío, era uno atento. Por eso su derrota tuvo sabor amargo. Hecali no cayó por falta de clientela fiel. Cayó porque la escala del nuevo comercio se volvió despiadada. El anuncio grandote, la promoción nacional y el poder para bajar precios pesaron más que la costumbre. A veces la cercanía pierde contra el volumen. Y ahí quedó demostrado. Zapaterías Canadá. La zapatería donde Medio México compró sus primeros zapatos de charol para la graduación de sexto de primaria. Canadá tenía tiendas en los centros de todas las ciudades medianas del país. Olía a piel nueva, a pegamento de suela, a esa cera que le ponían al piso de madera. El vendedor te medía el pie con ese aparato metálico que parecía instrumento de tortura medieval. Tu mamá apretaba la punta del zapato con el pulgar para ver si todavía te quedaba espacio para crecer.
Que le duren todo el año, pedía, y el vendedor asentía como si eso dependiera de él. Canadá quiso expandirse al mismo ritmo que la población crecía, pero no contó con la avalancha de zapato chino barato que entró por la frontera tras el TLC. De pronto, en el tianguis de la esquina vendían zapatos a 40 pesos, y Canadá no podía competir con eso. Sus tiendas fueron cerrando una por una. Hoy quedan muy pocas, sobreviviendo como pueden en centros comerciales de segundo piso y calles que ya no son las de antes. Ir a Canadá era un rito familiar. El zapato escolar se elegía con seriedad, como si de esa compra dependiera el prestigio del niño en todo el ciclo. Había cajas apiladas hasta el techo, bancas para probarte y espejos donde uno estiraba la pierna para verse importante. También se compraban ahí los tacones para boda, los mocasines de oficina y las botas para la fiesta del pueblo. La tienda vivía de la necesidad y del gusto, pero cuando el mercado se inundó de producto baratísimo, la lógica cambió. Ya no importó tanto la duración, importó el precio inmediato. Y una marca tradicional quedó golpeada justo en el corazón de su negocio. Fábricas de Francia en Guadalajara, Fábricas de Francia era la tienda así, con mayúscula, fundada en 1847 por comerciantes franceses. Fue durante más de un siglo la tienda departamental más importante del occidente de México. Los tapatíos la llamaban Fábricas a secas. Y con eso todos sabían de qué hablabas. Tenía ese aire elegante pero accesible que caracterizaba al comercio jalisciense. Las señoras iban los sábados a ver las telas nuevas. Los caballeros compraban ahí sus camisas de vestir. Y en diciembre, los aparadores se llenaban de nieve artificial y luces que hacían soñar a los niños. Grupo Liverpool compró Fábricas de Francia y durante un tiempo mantuvo el nombre. Pero poco a poco lo fue borrando. Cambió los letreros, uniformó la imagen, eliminó la identidad local. Hoy las antiguas Fábricas de Francia son simplemente Liverpool. El nombre francés que olía a Guadalajara desapareció del vocabulario comercial. Los tapatíos mayores lo resienten como quien pierde un apellido familiar. Pocas cadenas regionales tenían un arraigo tan fuerte. En Jalisco, decir voy a Fábricas era ubicarte en una ciudad, en una costumbre y hasta en una clase social. No hacía falta explicar nada más. Ahí se apartaban muebles, se compraba regalo de boda y se estrenaba ropa para la foto de Navidad. Cuando la absorbieron, el cliente siguió entrando al edificio, pero ya con otra sensación. La tienda seguía, el nombre ya no, y con el nombre se fue una parte del relato tapatío. Porque hay marcas que dejan de ser empresas y se vuelven referencias emocionales. Fábricas de Francia fue una de esas. Martí Deportes Martí fue fundada en 1944 por Santiago Martí en la Ciudad de México. Empezó como una tiendita de artículos deportivos y creció hasta convertirse en la cadena más grande del ramo en todo el país. Si necesitabas un balón de fútbol, unos tenis para correr o una raqueta de frontón, ibas a Martí. Punto. La familia Martí manejó el negocio durante décadas con mano firme. Pero la ambición de competir contra las tiendas deportivas internacionales que empezaban a llegar, Nike Store, Adidas, Decathlon, los empujó a una expansión brutal. Cientos de sucursales en centros comerciales por todo México. Rentas altísimas, inventarios enormes, márgenes cada vez más flacos. La deuda creció hasta volverse inmanejable. La familia perdió el control y vendió a Grupo Axo. Martí dejó de ser una empresa familiar mexicana para convertirse en una pieza más dentro de un corporativo. Las tiendas siguen abiertas, pero ese espíritu del señor Martí, el que te recomendaba personalmente qué guante comprar para tu chamaco, ese ya no está. Muchos deportistas de barrio crecieron entrando a Martí con respeto. Ahí olía a pelota nueva, a caucho, a lona y a esa mezcla de emoción y nervio del niño que va a elegir sus primeros tacos de fútbol o su primer pants para la clase de educación física. También era la tienda de las familias que ahorraban para comprar una caminadora o una bicicleta fija con la promesa de ahora sí hacer ejercicio. Cuando llegó la fiebre de expansión, la marca quiso verse global, enorme, presente en todos lados. El problema es que en ese intento perdió cercanía, control y la identidad especializada que la había hecho fuerte. Canadá, Torres Landa, Calpini, Tres Hermanos y hubo decenas más. Zapaterías, mueblerías, tiendas de tela, ferreterías familiares que durante generaciones fueron el corazón comercial de sus ciudades. Muchas ni siquiera tuvieron la oportunidad de quebrar con dignidad. Simplemente un día el dueño ya no pudo pagar la renta. Bajó la cortina metálica y se fue a su casa a sentarse en el sillón donde solía contar las ganancias del día. Todas estas tiendas compartieron un mismo destino. Nacieron del esfuerzo de familias mexicanas que empezaron con poco, crecieron con trabajo, alcanzaron la cima y luego cayeron cuando quisieron ir más lejos de lo que sus alas permitían. Algunas apostaron mal. Otras fueron aplastadas por la competencia extranjera. Unas cuantas se traicionaron a sí mismas al olvidar lo que las hizo grandes.
Lo que queda de ellas son locales vacíos, letreros oxidados y el recuerdo de millones de mexicanos que alguna vez cruzaron sus puertas con la ilusión de comprar algo bonito para la casa. En ciudades medianas y pueblos grandes, estos nombres eran brújula. Nos vemos en Tres Hermanos. Te espero afuera de Calpini. Vamos a Torres Landa por la tela. Eran puntos de encuentro, parte del habla cotidiana. También daban trabajo a medio barrio. Dependientes, bodegueros, cajeras, cargadores, costureras, choferes. Cuando una de esas tiendas cerraba, no solo perdía el dueño, perdía la calle entera. Se apagaba una marquesina, se vaciaba una banqueta, se enfriaba una cuadra. Por eso duele recordarlas. Porque detrás del negocio estaba la vida diaria de México, esa que olía a mercancía nueva, a caja registradora caliente y a promesa de quincena. Cada tienda que cierra se lleva un pedazo del barrio. Se lleva el saludo del dependiente, el olor del almacén, el sonido de la caja registradora que hacía chin al abrirse. Se lleva esa sensación de que las cosas iban a estar bien porque la tienda de la esquina seguía ahí, abierta como siempre, esperándote con las luces prendidas. ¿Cuál de estas tiendas recuerdas con más cariño? Cuéntanos en los comentarios y comparte este video con alguien que también las extrañe. Dale like y suscríbete porque aquí seguimos guardando la memoria de ese México que no queremos olvidar.